Va a ser unos hermanos aquí y allá, y mucho, pero vamos a cambiar. Y ellos tienen un problema eso, enrolla la orilla. Se me oye bien. Buenos días. Bueno, vamos a empezar o a seguir. Nosotros quizás podemos decir que seguimos porque ya hemos estado aquí hace una horita y hemos ensayado, y el ensayo también es un momento especial donde adoramos al Señor. Nos preparamos, pero alabamos igual al Señor. Así que bueno, todos somos bienvenidos, ¿verdad?, a este encuentro en la casa del Señor, y vamos a tener un culto especial, maravilloso, que vamos a disfrutar seguramente todos, y que seguramente que algo nos vamos a llevar de este lugar, ¿verdad? Que vamos a llevarnos la palabra del Señor y que venga muy fuerte a nuestros corazones y podamos estar sensibles a la voz del Señor en este día. Así que vamos a todo meterlo en las manos del Señor siempre. Nuestras vidas las dejamos en sus manos para que Él gobierne, dirija y llene este lugar. Así que, amado Padre, bueno es alabarte, bueno es estar en tu casa, juntamente aquí con mis hermanos, y queremos, Señor, dirigirnos, Señor, hacia ti, Señor, con un corazón dispuesto, rendido, agradecido, Señor, por una vez más poder reunirnos, Señor, en tu casa. Queremos pedirte que tú seas dirigiendo todo lo que vayamos a realizar a lo largo de este tiempo, Señor, que tú seas exaltado, que las alabanzas suban hacia el trono de gracia como olor fragante, que te agrade, Señor, y que podamos buscarte con este corazón sincero, Señor. Muchas gracias por estar aquí y gracias porque sabemos que vamos a recibir algo de ti, Señor. Así que estamos con este corazón y el oído abierto y dispuestos a recibir la palabra que tú tengas para cada uno de nosotros. Háblanos, Señor, ministra tu iglesia hoy en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a alabar al Señor y vamos a leer. Daniel va a poner aquí unos versículos, los cuales nos invitan, nos dicen que es bueno alabar al Señor. Dice el Salmo 31:8: sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Dice Salmo 63:1: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Dice Salmo 156, un versículo que todos conocemos muy bien, dice que todo lo que respire, alabe al Señor, alabe a Jehová, aleluya. En Juan 4:24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y dice también en 1 Crónicas 16:34: aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Amén. Pues vamos a ponernos así como estamos, pero de pie, a darnos su lugar, pero de pie. Y yo te invito a que vengas conmigo a la presencia del Señor y alabemos su nombre, entreguemos todo a Él. Ven y juntos alabemos. Amén. Amén.
sigues obrando, sigues trabajando, no paras, no hay descanso, sigues ahí con Dios. Mi ser siempre proclamará. Aleluya. Vamos a decir al Señor que nuestra confianza está en un Dios grande, en un Dios vivo, poderoso, como bien cantábamos. Aleluya. Vamos a alabar al Señor. En ti. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Somos felices, solo en ti, Jesús, encontramos la paz, la confianza. En ti confía mi corazón.
siempre llevaremos esta alabanza a ti, al Rey de Reyes, al Señor y dueño de nuestro corazón. Gracias por tu paz, Señor, por esa paz que sentimos en medio de la tormenta. Gracias porque tú eres nuestro refugio, tú eres el que siempre está ahí a nuestro lado. Gracias, Señor, gracias te damos por la vida, por tu amor, por tu perdón, porque siempre perdonas, Señor, cada falta cometida. Vamos con corazón arrepentido, confesando, y tú nos perdonas, Señor. Así que gracias, gratitud hay en el pueblo de Dios en este día, y así queremos expresarte por medio de estos cantos, Señor. Tú eres la fuente de vida, agua que sacia, que llena. Te alabamos, Señor. Amén. Vamos a cantar al Señor una vez más. Gracias, Señor. Por tu obra divina, Señor. Por tu amor.
Eres la fuente a la cual podemos acudir a cualquier hora del día, que si necesitamos beber, el Señor siempre nos da de su agua fresca. Hay un corito que vamos a acabar con él. Yo lo escuché cuando era pequeñita. Dice: alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Y vamos a cantar: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Vamos a cantar este corito. Pues seguimos alabando al Señor. ¿Hemos disfrutado? Amén. Bueno es alabarle. Y por medio de los cánticos le agradecemos por su infinita misericordia, por su gran amor. Ahora también vamos a pasar un tiempo donde vamos a llevar nuestras ofrendas, ¿verdad? Y nuestros diezmos. Y también el euromisionero. Y yo voy a pedir, en este caso, 3 personas que vengan aquí al frente. Bueno, voy a pedir que venga aquí Adriel de Rodrigo. Sí, que venga a pasar el euromisionero. Vamos a dar gracias por la ofrenda. Y yo voy a pedir que la haga Adriel. Hacer una oración. Gracias, Señor Jesús, por más un día aquí
tu casa. Gracias por las ofrendas aquí ofrendadas, Señor. Bendícela, Señor, para que sea usada para tu glorificación y para exaltarte a tu nombre, Padre eterno. Gracias por todo que tú nos haces en nuestras vidas, Señor. Perdona nuestros fallos, Señor Jesús. Ayúdanos durante el día y durante el periodo de esta semana, Padre. Es en tu nombre que yo te oro y te agradezco, Señor. Amén. Más que una canción, un corazón rendido a ti, Señor. No dejaremos de amarte. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente una canción, lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi pena de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir. El Señor nos bendice. Venimos a darle más. Amén. No sé si hay algún cumpleaños. Yo sé que hay una persona muy especial en nuestro hogar que ha cumplido esa semana cumpleaños. Pero si sea alguien más, ¿no hay nadie más? Bueno, pues vamos a cantarle a la abuela. Abuela, ¿quieres venir aquí al frente? ¿O quieres venir aquí, abuela? Bueno, la abuela está cumpliendo 93 años. Cumplió esa semana. Venga, venga, no te hagas la de lucha, venga para aquí. Te haces perfectamente aquí, venga. Vamos. Vamos a cantar los cumpleaños feliz. Mira para el frente. Vamos a cantar entonces. Feliz cumpleaños, deseamos para ti, que eres todo potente, te pueda bendecir. Feliz cumpleaños, que eres igualdad, te dejo en la cabeza, salud, felicidad. La veneramos a Dios, con la música, al sitio que nosotros te permitió llegar. Feliz cumpleaños, que eres igualdad, te dejo en la cabeza, salud, felicidad. Amén. Bueno, vamos a dar gracias a Dios y gracias te damos, Señor, por la vida de la abuela Natalia, porque hasta aquí tú las has ayudado, las has guardado de tantas tormentas, Señor, pero aquí la vemos firme y confiando siempre y descansando en ti. Rogamos que tú la guardes como hasta ahora lo has hecho, Señor, y siempre lo harás. Y cuídala, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Abuela, venga, sigue cumpliendo, baja. Bueno, pues ahora vamos a darle paso al pastor, a dar los anuncios y Buenos días a todos. Esto para celebrar
Señor. Y estaba leyendo aquí en Éxodo capítulo 12, en el versículo 14, el Señor, hablando sobre la Pascua, le dice a Israel: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. ¿Por cuánto tiempo? Dice: durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo los celebraréis. Y en Lucas 20, versículo 9, cuando Jesús toma la copa, dice: todas las veces que la tomares, lo haréis en memoria de mí. Y luego en 1 Corintios 11, versículo 26, Pablo dice que todas las veces que comiéremos este pan y bebiéremos esta copa, ¿qué hacemos? La muerte del Señor anunciamos hasta que Él vuelva. En Éxodo 12, el Señor está mandando al pueblo de Israel a celebrar la Pascua, la cual significa la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. Y ciertamente usted y yo no éramos esclavos de nadie, pero sí somos esclavos del pecado, de nuestras pasiones, de nuestras concupiscencias, de las cosas que no son agradables a Dios. Y de eso el Espíritu Santo o Jesucristo nos libera a través del Espíritu Santo cuando aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y yo voy a invitar a Luis y a Rebeca que pasen, no voy a detenerme más dando detalles de esto, pero eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a recordar el sacrificio expiatorio de Jesucristo por nuestros pecados. Y déjenme leerle lo que dice el 1 Corintios 11, 26. Ya he mencionado un texto, pero Pablo dice de esta manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que recibió el apóstol y que había enseñado: que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, dice el texto, y es lo que vamos a hacer. Y yo le voy a pedir a Luis que haga una oración antes de repartir el pan. Amado Padre, Señor y Dios, estamos muy agradecidos a ti, Señor, porque realmente tú eres bueno, eres grande y misericordioso. Padre, hemos venido a alabarte, a exaltarte, a engrandecerte. No hemos cantado, hemos venido a bendecirte, Señor, porque ese es el propósito que nos trae aquí, Señor. Demostrar, Padre querido, nuestra gratitud a ti y darte a ti toda la honra, la gloria, el poder, la alabanza y la adoración, porque tú eres, Señor, el objeto de nuestra adoración. Padre, queremos darte gracias por este momento, por este pan, Señor, que representa el cuerpo dado en sacrificio por cada uno de nosotros, Señor, pero pedimos, Señor, que nos ayudes a entender, Padre querido, lo que significa, y también, Padre querido, a tener un corazón puro delante de ti, Señor, para comer de este pan. Tú dices que nos examinemos cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos a examinarnos, a entendernos a nosotros mismos, a ver, Señor, lo que hay en cada uno de nuestro corazón, para ver si hay algo malo. Padre, para ponerlo delante de ti y pedirte, Señor, perdón y que tú nos limpies de todo ello. Padre, gracias te damos, porque ese sacrificio fue hecho en favor de nosotros, por nosotros y para nosotros. Por ello a ti sea la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mientras se reparte el pan, voy a ponerse en pie y vamos a cantar el canto que haya preparado el grupo. Es tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor es derramado y mi corazón no sabe agradecerte todo, no sabe agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción.
el texto que leí antes, y habiendo dado gracias, lo partió, tomando el pan, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos. Perdón. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que también vamos a dar gracias por la sangre de Jesús. Señor, te damos gracias por habernos dejado esta celebración para recordar lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, para entender y saber y recordar que es por tu sangre la que encontramos salvación en ti, Señor. Gracias por el sacrificio, gracias por tu deseo de cumplir con lo que era necesario cumplir para que nosotros pudiésemos obtener salvación, Señor. Y ayúdanos, Señor, a entender y a recordar de una forma que te honre, Señor, y que disponga nuestros corazones a aceptar el perdón a la forma en que tú lo has hecho o tú lo planeaste, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que bebamos. Pablo sigue diciendo: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, gracias te damos, porque ciertamente nosotros no éramos esclavos de nadie, pero éramos esclavos de un enemigo al que no vemos y que de maneras sutiles nos esclaviza para hacer aquello que no te honra ni te glorifica. Pero gracias que por Jesucristo tú has venido a darnos esa libertad. Y gracias que tenemos al Espíritu Santo, el cual nos ayuda para poder hacerlo. Y damos gracias por ese momento en que hemos podido recordar que tú dejaste tu gloria, que despojaste tu divinidad, bajaste a la tierra para morir por nosotros. Jesús, a ti sea la honra y la gloria. Padre, gracias. Gracias. Espíritu Santo, ayúdanos a poder ser lo que debemos ser. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Señor te bendiga. Mientras recogen las copas, voy a dar varios anuncios.
Tengo varios anuncios. El primero tiene que ver con los jóvenes. Este sábado retoman sus actividades, así que a las 7 de la tarde en Fontecouyer, sábado a las 7 de la tarde en Fontecouyer, los jóvenes retoman sus actividades. También recordaros que con la ayuda de Dios, si no pasa nada extraño, el día 20 de septiembre estaremos dando inicio o retomando las actividades de escuela dominical. Ha pasado muchos días y yo creo que tenemos que aprender a convivir con esto que estamos viviendo, como es la pandemia del COVID. Y déjeme decirle que el miércoles, mientras yo estaba orando y oraba por esta situación del COVID, Dios me hacía sentir, no voy a decir Dios me dijo, Dios me guarde de decir semejante cosa, pero Dios me hacía sentir de que tenemos que orar no porque Dios quite el COVID, porque al fin y al cabo Dios lo está usando para su gloria y está cumpliendo su propósito, que tal vez usted y yo no sabemos cuál es, pero Dios está obrando para su gloria. Pero el Señor me hacía sentir que debemos de aprender a vivir con esta situación. Y nosotros como hijos tenemos que orar para que en medio de esta situación usted y yo seamos sal y luz en este mundo. Y de esa manera vamos a mostrarle al mundo que tenemos a un Dios que es grande y que está a nuestro favor. ¿Y sabe por qué el Señor ponía esto en mi mente? Porque estaba leyendo, o estoy leyendo el libro de Éxodo, o ya casi lo terminé, y el Señor me recordaba cuando Él enviaba las plagas sobre Egipto, pero el pueblo de Israel estaba salvo. Y si nosotros somos sus hijos, Dios puede guardarnos también. Así que yo no le voy a invitar, no le voy a decir que no ore por el COVID, pero que ore, Señor, ayúdame o ayúdanos a vivir como sal y luz en medio de esta situación que vivimos. Amén. Pues eso. Necesitamos maestros que nos apoyen en lo que es la escuela dominical para los medianos y los peques. Por favor, acercaos con Noemí. ¿Se ha marchado Noemí? Sí, ¿verdad? Si no, con Rebeca podéis acercaros. Nos hacen falta maestros y bueno, está orando por ello. Recordaros también que el viernes a las 7 de la tarde aquí tenemos reunión de oración, y el miércoles en la Esperanza Fontecouyer a las 6 y media de la tarde también tenemos reunión de oración. Seguid orando, hermanos, por lo que estamos viviendo, por esta situación que es difícil de asimilar y de sobrellevar, pero como he dicho, nosotros tenemos a un Dios que es grande y que es soberano. Y yo quiero hablar en esta mañana precisamente de esto que yo hablaba la semana pasada. ¿Recuerda que le hice un reto? Sí. ¿Cuál fue el reto? Ayunar y orar. Realmente el reto era buscar a Dios de una manera más intencional. No solamente conformarnos con orar un momento, pero que nuestra oración tiene que ir acompañada de algo más. Y el ayuno es algo que puede fortalecer la oración y puede darnos otra perspectiva en nuestra vida espiritual. Pero el lunes, mientras estaba pensando en lo que iba a predicar aquí y en lo que iba a predicar allá en Fontecouyer, el Señor me hizo sentir que tenía que hablar del ayuno, porque sentí que le estaba mandando a comprar pan y no le daba dinero para comprarlo. Es decir, le invité a que usted ayunase y buscase al Señor en oración, pero como que no le estaba dando las herramientas para saber hacerlo o cómo hacerlo. Y yo sé que la mayoría aquí quizás sabe lo que es ayunar y cómo ayunar, pero déjeme decirle algo que es importante y que debemos de considerar muy bien en nuestra vida. Escuche esto, amado. No todo lo que hacemos para el Señor es agradable al Señor. ¿Ha escuchado? No todo lo que hacemos para el Señor agrada al Señor. Mucho más cuando no lo hacemos de la manera que al Señor le agrada. Y viene a mi mente
la historia de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, que se acercaron para ofrecer fuego extraño al Señor, un fuego que Dios no había demandado de ellos. ¿Y usted sabe qué pasó? Dice que el Señor los mató, porque le estaban ofreciendo algo que Dios no había demandado de ellos. ¿Recuerda la historia de Saúl? Saúl fue enviado a una tarea. Dios le dijo cómo tenía que hacerlo y Saúl hizo parte, yo creo que el 70 o el 80% de la tarea, pero el resto, el 20% no lo hizo como Dios quería y ese 20% echó a perder todo. Y Dios no se agradó y Saúl fue desechado. Podría mencionarles más ejemplos, pero les dejo con estos dos. Y quiero hablar precisamente de eso en esta mañana. El ayuno que agrada a Dios. Quiero mencionar 3 puntos que creo que es importante que entendamos cuando hablamos del ayuno. Y el ayuno que agrada a Dios, primeramente, es aquel que se hace y se lleva a cabo en el tiempo de Dios. Aquel que se hace y se lleva a cabo en el tiempo de Dios o que Dios marca, y también hacerlo como Dios quiere que se haga. Eclesiastés capítulo 3 nos dice que todo lo que se quiere debajo del sol tiene su tiempo y su hora. Y allí en Éxodo 23 encontramos a Moisés hablando con el Señor. Y Dios le dice a Moisés que suba, es el capítulo 24 de Éxodo. Dios le dice a Moisés que suba a donde él, al monte Sinaí. Y leemos que pasó 40 días en la presencia del Señor. Note esto. Moisés no decidió que era tiempo de subir para estar en la presencia del Señor. Fue Dios quien le dijo, sube a mí. Y fue Dios quien le señaló el tiempo que tenía que estar delante de su presencia. En Levítico 16 y 23 tenemos el ayuno de la expiación, o que se hacía en el día de la expiación. Y este ayuno no fue algo que el pueblo decidió, como hoy es el día de expiación, lo vamos a complementar ayunando. No. El pueblo no decidió eso. Dios le dijo, el día de la expiación tenéis que afligir vuestra alma para honra y gloria mía. No fue el pueblo quien decidió que lo iba a hacer. Fue Dios quien les dijo que tenían que hacerlo como señal de gratitud por las misericordias y bondades que Él tenía para con ellos. No nace del pueblo, es Dios quien dice lo que tienen que hacer. En el libro de Joel, capítulo 2, busque Joel capítulo 2, por favor. Y no lo voy a leer porque el capítulo es largo, son 30 y tantos versículos. Pero le voy a invitar a que lo lea en su casa. Lea Joel capítulo 2. Pero el capítulo 2, hermano, Dios está enviando o está mandando al pueblo ¿a qué? A ayunar. ¿Para qué le pide Dios al pueblo que ayune? Pues para que puedan ser librados de la catástrofe que se les cae encima o que viene encima. Una plaga de langostas iba a venir y iba a exterminar y se iba a comer todo lo que había de verde en la tierra de Israel. Y Dios le dice, pero si vosotros me buscáis, si vosotros os humilláis, si vosotros clamáis a mí, entonces veréis que yo os puedo librar no solamente del hombre, pero también de esto que es una langosta y que puede exterminar todo lo que hay en la tierra. ¿Lo tiene? Joel capítulo 2. Amén. Yo no lo tengo, pero déjenme buscarlo. Y como es de esos libros pequeñitos que se pierden, Daniel, Oseas, Joel, ¿verdad? Por eso es bueno saberse los libros. Y no mirar el índice. Tocad trompeta, dice el versículo 1, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová que está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como
como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Y note que menciona un pueblo grande y fuerte, y no son hombres, son langostas. ¿Y qué hará? Delante de él consumirá fuego, tras él de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él. Note lo que dice, será algo verde hermoso, pero cuando haya pasado, ¿qué será? Y detrás de él como desierto asolado. Y detrás de él como desierto asolado, y tampoco habrá quien de él escape. Y puedo seguir leyendo, pero miren lo que dice el versículo 12 para no hacerlo largo, y le invito otra vez que lea todo el capítulo en su casa. Por esto pues, dice Jehová, por esto ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Cómo? Con ayuno. ¿Y cómo más? Convertíos, volveos a mí. Por eso ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Y una vez que hagas esto, dice, quizá el Señor se vuelva y se arrepienta y deje detrás de sí bendición. Pero note que no es el pueblo que dice, como viene la langosta, como se nos van a comer todas las cosas verdes que tenemos en el campo, entonces ahora es tiempo de que ayunemos, es tiempo de que nos humillemos, es tiempo de llorar. No, Dios le dice, volveos a mi pueblo. Y hacerlo en ayuno y en humildad, para que yo os pueda librar de este mal que se presenta. Es Dios quien les manda ayunar para ser librados del juicio de su ira. ¿Y quién no le dice a usted que el COVID es el juicio de la ira de Dios? Sobre nosotros, sobre su iglesia, sobre la gente inconversa. Humillaos. Les invita a afligir sus almas, a arrepentirse de sus malos caminos. Les invita a rasgar el corazón y no los vestidos. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos conocemos de memoria el texto de 2 de Corintios 7:14? ¿Qué dice? Y si el pueblo que conoce mi nombre se humillare, y el pueblo por el cual mi nombre es invocado, 2 de Crónicas 7:14, sí. Corintios, por eso no lo sabéis, ¿verdad? 2 de Crónicas 7:14, ¿qué dice? A ver. Si se humillare el pueblo. Ajá, sigue. De sus malos caminos. Vamos a leerlo. Porque no lo sabemos de memoria, ni el pastor se lo sabe. ¡Qué vergüenza! 2 de Crónicas 7:14. Nos gusta repetirlo cuando oramos, sobre todo porque tomamos el versículo 14. Y mire que este texto no nos habla de tiempo, pero el versículo 13 es interesante porque el 13 dice así, dice de esta manera: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia en mi pueblo, entonces ¿qué debemos hacer? Dice, y si se humillare en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Nota lo que dice ese texto. Cuando veáis los tiempos malos, sois capaces de humillaros, sois capaces de buscar mi rostro, pero de hacerlo de la manera correcta, si mi pueblo se humillare. No es buscarle por buscarle. Hoy tengo ganas de ayunar, hoy voy a buscar al Señor, hoy me quedo sin comer todo el día. No, si mi pueblo se humillare, entonces yo oiré desde los cielos. Cuando nosotros hacemos las cosas como Dios quiere que las hagamos, Dios va a responder
a nuestra oración o a nuestra acción. Cuando nosotros hagamos las cosas en el tiempo y a la manera que Dios quiere, yo le aseguro que Dios le va a responder, porque Él está siendo glorificado. Cuando el Señor Jesucristo fue llevado al desierto para ser tentado, Él no fue porque quiso. Mira, estoy cansado de María y de José, de esta carpintería, ahora me voy al desierto 40 días para despejarme. ¿Qué dice Mateo 4? ¿Quién le llevó? El Espíritu Santo. Nota, hermano, que no es cuando queremos, no es cuando deseamos, es cuando el Espíritu o Dios nos hace sentir que es el tiempo de hacerlo. Y el Espíritu le llevó para ser tentado en el desierto. Y después de haber ayunado 40 días tuvo hambre y vino el tentador y le tentaba. Cuando Jesucristo fue preguntado por los discípulos de Juan el Bautista, ¿por qué tus discípulos no ayunan como nosotros y los fariseos? ¿Qué le contestó Jesús a estos? Mateo 9. ¿Acaso pueden ayunar los que están de boda? Pero de cierto os digo que llegará un momento en que tienen que ayunar. ¿Y sabe qué, amado? Yo creo que hoy no estamos en tiempo de boda. Estamos en tiempo de ayunar, en tiempo de luto, en tiempo de que debemos de buscar a Dios de una manera distinta. Es tiempo de humillarnos delante de Dios, clamar por el perdón de nuestros pecados personales, de nuestra familia quizás, de la iglesia, de la nación, del mundo entero. Es tiempo de buscar a Dios de una manera distinta. Así que el primer punto, por si no se había enterado, es ayunar cuando Dios nos marca que es tiempo de hacerlo. ¿Amén? Segunda cosa, el ayuno que agrada a Dios es aquel que se centra en Dios, no en motivos personales. Yo sé que hay gente que ayuna, pero no ayuna cuando Dios le dice, ni ayuna por razones que no sean personales. Es que voy a ayunar al Señor para que me vaya bien en mi negocio. ¿Sabe qué dice Santiago cuando pedimos? Dice, porque pedís mucho y recibís poco. ¿Y por qué no recibís? Porque pedís para vuestros deleites carnales. Y de igual manera, si nosotros ayunamos para que el Señor satisfaga nuestros deseos personales, entonces déjeme decirle que quizás la respuesta de Dios sea no. Quizás Dios no responda a su ayuno. Por lo tanto, amado, al practicarlo debemos de abandonar todo formalismo religioso y todo exhibicionismo personal. Porque si ayunamos y cumplimos exteriormente lo que debemos hacer, pero no lo interior, entonces Dios nos agrada. En el libro de Lucas capítulo 18 hay una historia. La historia es la del fariseo y la del publicano que subieron a orar. Y leemos que el fariseo, puesto en pie, anunciaba y proclamaba para sí mismo su rectitud, su justicia y todas las cosas agradables que él hacía para Dios. Y él decía, porque yo ayuno 2 veces a la semana y doy ofrendas y diezmos de todo lo que debo dar, e incluso más allá. ¿Y sabe qué? Nada de esto impresionó a Dios, nada de esto conmovió el corazón de Dios. Porque leemos al final de la historia que no oraba para con Dios, sino para consigo mismo. Pero a su lado había un hombre publicano. Y leemos en la historia que ni siquiera podía o quería levantar su cabeza y simplemente exclamaba, Señor, ten piedad de mí. Señor, ten misericordia de mí. Y al final, cuando terminó, leemos que se fue justificado delante de Dios. ¿Por qué? Porque lo hizo con humildad.
lo hizo con humildad. Si nosotros practicamos el ayuno con un espíritu exaltado, falto de humildad y anhelante de la justicia de Dios, entonces estamos corrompiendo el verdadero propósito del ayuno. Si ayunamos con un espíritu exaltado, falto de humildad y anhelante de la justicia de Dios, estamos corrompiendo el verdadero propósito por el cual estamos ayunando. Si nuestra búsqueda de Dios por medio del ayuno no va acompañada de humildad primeramente, arrepentimiento personal por nuestros pecados, entonces no será un ayuno que agrade a Dios. Amado, nuestra religiosidad no impresiona a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce nuestro corazón. Yo puedo impresionar a otros, pero a Dios no. Porque Dios sí sabe lo que hay dentro de mí. Dios sabe lo que hay dentro de mí. Jesús condenó enérgicamente a los fariseos que ayunaban. Pero ayunaban para mostrar en ellos una piedad que no existía. ¿Y sabe qué les dijo Jesucristo? Hipócritas. Hipócritas, porque ayunáis y demudáis vuestro rostro, para que la gente os vea que ayunáis y para que os alaben por lo que hacéis. Realmente estas personas no estaban buscando la voluntad de Dios y alinear sus vidas a la voluntad de Dios. Querían que la gente viese su piedad o su falsa piedad para ser alabado de los hombres. Y Jesucristo les dice: hipócritas. Mateo capítulo 6, versículo 16 en adelante, usted lo puede leer eso. En Zacarías capítulo 7, versículos 5 y 6, vamos a leerlo. De los libros finales del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Zacarías, versículo 7, capítulo 7, versículo 5 y 6, dice así: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? No te la pregunto. Estos 70 años que habéis hecho esto, ¿lo habéis hecho para mí? Sigue diciendo: y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? El Señor dice: de igual manera que coméis y bebéis y quedas satisfechos, de igual manera lo hacéis para vosotros, pues el ayuno que hicisteis en el 5º y en el 6º mes durante todos estos años lo habéis hecho para vosotros mismos, no para mí. Lo hacéis para vosotros mismos, no para mí. El pueblo podía dejarse sin comer, pero no buscaba la voluntad de Dios. Buscaba que Dios prosperase sus propios deseos. 200 años antes, Dios reprendió al pueblo de Israel casi de la misma manera a través del profeta Isaías. El pueblo ayunaba y se quejaba a Dios diciendo: Dios, es que tú no respondes a nuestros ayunos, no respondes cuando nosotros te buscamos. Pero ¿cómo iba Dios a responder a sus ayunos y a sus oraciones si lo hacía con motivos erróneos? Y de igual manera, amado, si nosotros clamamos a Dios en oración y nos quedamos sin comer 2 o 3 días, los que usted quiera, pero no lo hacemos de una manera correcta, entonces tampoco vamos a encontrar respuesta a ese sacrificio. Hastiado estoy de vuestros sacrificios, dice el Señor. Me dan asco. Me dan asco tanto sacrificio. Así que lo que tenemos que hacer cuando ayunemos y oremos es no centrarnos en nuestros propios deseos, ni en nuestras propias miserias. Cuando ayunemos, hagámoslo para el Señor. Pero
No ayunemos simplemente por ayunar. El día que ayunemos tenemos que hacerle un culto personal al Señor. Pasar un tiempo de oración, pero también un tiempo de alabanza y tiempo de gratitud. Tiempo en el que meditamos en su palabra para que Él nos pueda hablar. Tiempo en el que dejamos un silencio para que podamos escuchar lo que Él quiere decirnos. Porque si solamente dejamos de comer, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que tú te sacrifiques y te aguantes el hambre y quizás el dolor de cabeza si no buscas al Señor el día que ayunes? No es ayuno. No es ayuno. Por ello es importante que si vas a ayunar, planees bien el día que vas a hacerlo. Quizás que sea un día en que no estás muy ajetreado, no tienes que andar muchas cosas, andar de aquí para allá, sino un día que puedas estar tranquilo en casa, es decir, este es el día para el Señor. Lo voy a dedicar para estar con el Señor. ¿Amén? Amén. Tercera cosa, el ayuno que agrada a Dios es el que busca hacer la voluntad de Dios. Es el que busca la voluntad de Dios para hacer la voluntad de Dios. He mencionado a los fariseos, cuando Jesús les llama hipócritas, porque ayunaban, pero lo hacían para ellos mismos. En Mateo 23, el Señor Jesús enumera una lista grande de cosas que los fariseos y escribas practicaban. Las practicaban como parte de la vida religiosa que ellos llevaban. Para ellos eran cosas para el Señor. E incluso las personas que eran enseñados por ellos las veían como cosas agradables. Pero no para Jesucristo. Jesucristo ve que aquello que están haciendo no es correcto del todo. Y sabe que si leemos el capítulo 23 de Mateo 23, podemos ver que Jesucristo les llama 8 veces hipócritas a los fariseos y escribas. 8 veces les llama hipócritas. 4 veces les dice que son insensatos, que son necios y que son ciegos. Y si eso fuera poco, el Señor termina diciendo: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira? Pero ¿por qué el Señor les dice esto? Porque miren lo que dice Mateo 23. Porque ellos hacían todas estas cosas, pero habían olvidado algo muy importante. ¿Lo tienen? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que era la justicia, la misericordia y la fe. Ay, fariseos y escribas hipócritas, porque hacéis todo lo que se os demanda de la ley, pero habéis dejado lo más importante, que es la misericordia, la justicia y la fe. Y noten lo que dice el final de este texto: esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. En otras palabras, esto es primero y lo otro que hacéis es segundo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, amados. Antes de humillarnos en ayuno y oración delante del Señor, tenemos que aprender a hacer justicia y misericordia. ¿Con quién? Con nuestro prójimo. No con nosotros mismos, sino con nuestro prójimo. Practicar la justicia y la misericordia. Eso es lo que el Señor nos pide. No que disfracemos nuestra religión haciendo cosas que quizás son agradables a Dios, pero que no son lo más importante para Dios. Lo más importante para Dios es la misericordia y la justicia y la humildad también. Isaías 52.
Perdón, 58. Clama en voz de cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. Y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Por qué? Porque dice, porque me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no ha dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Note cómo Isaías, de parte de Dios, tiene que reprender al pueblo. Porque me buscan como si no hubiesen olvidado lo más importante. El pueblo de Israel profesaba seguir a Dios, pero en la práctica estaban muy lejos de hacer lo que a Dios le agradaba. Ciertamente cumplían con muchas formas externas que la ley les mandaba, pero descuidaban los principios de esta, que son la justicia, la misericordia y la humildad. Guardaban las fiestas solemnes, observaban el día de reposo, llevaban sus ofrendas al templo, pero al mismo tiempo hacían toda clase de iniquidad y oprimían a su prójimo y no practicaban la justicia. Versículo 3. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Señor, es que ayunamos y te buscamos, pero no nos contesta. Pues claro, ¿cómo te va a contestar si lo estás haciendo de manera equivocada? Porque el día que ayunáis, lo hacéis para vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. En otras palabras, os habéis olvidado de la justicia y la misericordia. Versículo 5 en adelante. Versículo 4, perdón. He aquí que para contiendas y debates ayunás, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Versículo 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y de agradable a Jehová? Hermano, ¿de qué sirve? De nada sirve si nosotros pasamos hambre 24 horas, pero nos olvidamos de hacer lo que es correcto. Dios no va a contestar a nuestro ayuno. Versículo 6. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompas todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Eso es lo que el Señor quiere antes de que nos humillemos o aflijamos nuestra alma. Que seamos misericordiosos. Y note cómo empieza el versículo 8. Cuando hayamos hecho esto, dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces te va a ocurrir esto. Versículo 9 otra vez. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares, la siguiente condición, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si vienes tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. Cuando tú hagas todo esto, entonces tu luz brillará en las tinieblas. Entonces tu luz brillará. Hermano, Dios ha sido grande y misericordioso con nosotros. Y si tú no has experimentado las misericordias de Dios, entonces no sé qué Dios está sirviendo.
Pero incluso el hecho de que ahora mismo no te hayas contagiado de COVID es parte de la misericordia de Dios, de los cuidados que Él tiene para contigo. Dios ha hecho con nosotros misericordia y Él quiere que hagamos misericordia con otros, no que practiquemos una religión hueca y vacía. Porque dice Santiago capítulo 1, 27, que la religión es aquella donde cuidas del huérfano y de la viuda. El verdadero ayuno no es quedarte sin comer o beber un día entero, o una mañana o una tarde, sino hacer aquello que agrada a Dios. Obrar justicia y misericordia son el verdadero ayuno que agrada a Dios. Cuando nosotros practiquemos esto, entonces veremos la gloria de Dios manifestarse en nuestra vida. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Dios te va a resguardar. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y Él te dirá: heme aquí, heme aquí. Voy a pedir a los músicos que suban. No necesitamos ayunar, amado, para preguntarle a Dios si debemos practicar la justicia y la misericordia. Porque Dios espera que lo hagamos como hijos suyos. Pero yo creo que sí necesitamos ayunar para que Dios nos ayude a morir a nosotros mismos y obrar más como Él quiere. No necesitamos ayunar más por nuestros planes y deseos, sino rogar a Dios por un clamor a través de la humildad para que nos libere de las cosas que nos impiden hacer su voluntad. Necesitamos orar por Galicia, necesitamos orar por España, necesitamos orar por esta iglesia, orar y ayunar para que Dios nos use como instrumentos de su gloria y su bendición. No necesitamos ayunar para parecer más espirituales a Dios, porque Él conoce todo de nosotros. Pero Dios no te pide que aflijas tu alma, absteniéndote de comer alimentos. Lo que Él te pide es que tengas misericordia para con tu prójimo, que obres justicia para con Él. Señor, queremos darte gracias. Yo espero que esto que has escuchado, amado, te pueda dar una idea de cómo tú debes practicar el ayuno. Yo sé que hay gente que por cuestiones físicas no lo puede practicar, pero ¿sabes qué? La justicia y la misericordia no requieren otro sacrificio que te pueda afectar físicamente. Y yo creo que todos nosotros tenemos la capacidad de poder ser misericordiosos y actuar en justicia. Y yo te quiero invitar a que si tú vas a practicar el ayuno y la oración, lo hagas de tal manera que Dios sea glorificado. Pero recuerda, y lo he dicho muchas veces en esta mañana, el mejor sacrificio que le puedes dar a Dios no es que te quedes sin comer, no es que te quedes sin beber, es que le ames a Él y a tu prójimo como a ti mismo. El mejor sacrificio que podemos darle a Dios es la obediencia a aquello que sabemos y que demanda de nosotros.
Señor, te doy gracias, porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de incertidumbre, momentos en los que vemos que el mundo pareciera que se va a terminar. Y hemos leído ahí en 2 de Crónicas 7:13 que cuando tú cierres los cielos y no venga la lluvia y venga la pestilencia, si nosotros que te conocemos clamamos a ti y nos humillamos, entonces tú vas a escuchar desde los cielos y entonces tú vas a responder a nuestro clamor. Padre, te ruego que nos ayudes a buscarte con humildad. No como aquel fariseo que puesto en pie oraba consigo mismo, pero quizás como aquel publicano que no se atrevía ni a levantar su cabeza y solo decía: Señor, ten piedad de mí, Señor, ten misericordia de mí. Y que nosotros, Señor, podamos pedir misericordia por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestra necedad, por no ser lo que tenemos que ser, por no practicar lo que tenemos que practicar, porque hemos olvidado lo más importante, que es la justicia, que es la misericordia y que es la humildad. Señor, te doy gracias, porque tú vas a ayudarnos, porque tú eres grande y misericordioso. Y dejamos esto delante de ti, para que tú recibas toda la honra, toda la gloria. El Salmo 23, que todos no lo sabemos, ¿verdad? De memoria. 6 versículos que tiene ese Salmo, este capítulo 23. Vamos a leerlo todos juntos y vamos a confiar en ese Dios que creó los cielos y la tierra, que nos hizo, nos formó a ti y a mí. Y vamos a decirlo todos juntos, ¿vale? Vamos allá. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En
aunque mi Padre sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Confiemos una semana más. Nos veremos el domingo, el viernes aquí a las 7 de la tarde, nuestro tiempo de oración, al cual os invitamos a que podáis participar, porque la iglesia necesita ayunar, ¿verdad? Necesitamos oración, el pilar fuerte. Y también otro anuncio que me han comentado, que no hagamos afuera aglomeraciones, porfa, por el tema de, ya sabemos todos. Así que Dios nos será bendiciendo. Buena semana, iglesia. Bienvenida. La niña está aquí, ¿vale? Dios bendiga. Dios guarde.